Listo, ahora sí, muy buenas tardes para todas y todos. Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es César Ramírez. Estaba diciendo extra micrófonos porque se me pasó poner la grabación a andar, que vamos a tener un tiempo límite de 15 minutos para poder entrar a clase, porque se presentaban muchos problemas y tenía uno que casi que de nuevo empezar la clase cuando entraba alguien nuevo, porque obviamente entraba sin contexto. Para solucionar eso, entonces, precisamente por eso es que se están grabando todas las clases y las clases van a quedar grabadas y van a quedar en el Classroom. Ya sea que que me pasen los correos desde Core o si ustedes están en computador y de una vez copian el código, entonces para que puedan ir ingresando y el día lunes ya verán los materiales y la grabación. La asistencia se toma automática, yo no la voy a tomar con formulario de Google porque no, para mí no es lo mismo un alumno que llegó a la Uni 15 muy puntualito, eh, como Jessica, como un alumno que llegó faltando 5 minutos y dice, ay, profe, pero yo sí fui a clase. Entonces, no, no es lo mismo ni es igual. Mm, entonces, hay que respetar a los que llegan y hay que respetar mi tiempo porque pues yo no puedo estarme devolviendo en las clases porque un estudiante llegó tarde. Si tienen algún problema laboral o de alguna índole, pues lo notifican con Abel me notifica a mí. Pero el resto vamos a poner ese tema y nos lo advirtieron que tenemos que ponerle un tiempo de entre 10 y 15 minutos para la entrada. Y por favor, pues cuando lleguen tarde, procuren contextualizarse y acuérdense que las clases quedan grabadas, entonces lo que no hayan entendido, pues pueden volver a ver la grabación el día lunes o martes de la siguiente semana. Y si quieren repasar, pues así hayan asistido a toda la clase, pues la misma historia. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Miren, bueno, va a estar dividido en uno, dos, tres, cuatro secciones el Classroom. Sección número uno, donde van a estar las clases con las presentaciones. Miren que yo ya tengo cargado todo el material. Entonces, con las clases, con las grabaciones, obviamente las grabaciones no, porque las clases no han sucedido. Eh, y las presentaciones. Vamos a tener aquí unos materiales de consulta para que los vayan leyendo de una vez, que son los materiales con el tema de cómo tramitar la licencia de salud y seguridad en el trabajo, que fue un aporte que hizo por ahí un compañero de ustedes. Mi canal de YouTube para que de pronto quienes les interese el tema ambiental puedan ingresar a ver material, además porque vamos a ver algunas cosas de ahí, entonces sobre todo de cosas de cambio climático y eso, entonces si pueden irlo viendo, y de paso pues ahí suscribirse y no sé qué, colaborar con las iniciativas del profe, pues nadie les va a decir que no, y unas guías de elaboración de planes de emergencia del CIDE, que esto lo vamos a ver para uno de los trabajos. Entonces, mis queridos niños y niñas, si no la leen, pues el trabajo final, graves. Entonces, la otra sección es la de los trabajos prácticos, en la que vamos a ver dos trabajos, uno que se llama identificación de aspectos e impactos ambientales. En esta entonces vamos a ver, como vamos a hablar de cambio climático, porque es muy importante en este tema de plan de emergencias, vamos a hacer una identificación de esos aspectos e impactos ambientales, porque de ahí surgen algunas delimitaciones de las emergencias y partiendo de ese análisis podemos mirar mejor todo el tema de amenazas naturales. Y para el final del módulo, el trabajo final es que cada uno de ustedes en montoncitos de a uno, así sean hermanos, así sean marido y mujer, ¿sí? Me presenten el trabajo del plan de emergencias familiar. ¿Ok? Me pasó el semestre pasado, me presentaron dos hermanos, me presentaron el mismo documento
se sacaban como 4, pues les dividí la nota en 2. Y uno de ellos se tiró la materia. Entonces, ahí les dejo. Les voy a dejar también tan pronto me pasen listas la planilla de notas y asistencias y el día final del módulo, entonces se abrirá la evaluación final, que es la tercera nota de este módulo, y con eso cerramos. Me dicen que tengo que nombrar un monitor o monitora. Entonces, yo preferiría no nombrarlo o nombrarla, sino que fueran ustedes mismos los que se postularan o postularan a sus compañeros y dijeran, fulano o fulana es el monitor o monitora. O si ya lo tienen, entonces notifíquenme quién es. Profe, ya está. ¿Quién es? Sebastián. Profe, ¿Ya pero llegó a clase? no, señor, eso le iba a comentar. Entonces no va a ser mi monitor, porque necesito gente puntual. Lo que pasa es, a eso es a lo que voy, profesor. Estaba hablando con él por acá por interno, ya que yo soy la monitora de otra clase, estamos compartiendo la monitoría, y él hoy tiene turno, pero donde está no puede sacar el teléfono ni asistir a la clase porque la persona que es como su jefa o la que a la que está trabajando hoy es bastante posesiva, por decirlo de alguna manera, bastante controladora y no le permitió ingresar a la clase el día de hoy. Entonces me está escribiendo aquí eso por este lado. Entonces vamos a elegir monitor distinto para esta clase. Entonces sería yo la subsiguiente en ese caso. ¿Quién? Angélica. Angélica Alfaro, sí, señor. Listo, Angélica. Entonces designada como la monitora. Ok, profe. Listo. De todos modos, le comentaba la situación para que no le vaya de pronto a colocar una falla. De todos modos, ya le No, dije. la falla le queda hasta que Abel no me haga la notificación y hasta Exacto. que él no notifique a Abel de que pues que le dan el permiso laboral. Pero Okay. sí, entonces que él se le diga a Abel y Abel me notifica a mí y yo le pongo el permiso. Mientras Listo, tanto, pues obvio le va a quedar a la falla. listo, profesor, no hay Lo problema. mismo, se enfermaron, que alguna cosa pasó, notifican a Abel, Abel me notifica a mí y yo les coloco en la asistencia que tenían permiso. ¿Listo? Recuerden que lo de los permisos también tiene un límite, ¿no? De los permisos a coordinación tiene un límite ahí, yo no me acuerdo, creo que son 2 o 3 por módulo. Creo que son 2, porque pues es el 30%, son 7 clases, creo que son 2. Entonces, para que lo tengan en cuenta y vayan cuadrando horarios y vainas. Listos. Tú ya habías estado conmigo en el módulo anterior, Angélica. Angélica, ¿habías estado conmigo en el módulo anterior? No, señor, este es mi primer módulo con usted. Yo entré en el semestre pasado y estoy homologando propiamente. Soy tecnóloga en sistema de gestión ambiental y estoy terminando o empezando para terminar la de seguridad y salud en el trabajo. Ok, bueno. Entonces, pida referencias. Ya me las están dando por aquí. Estoy leyendo que la palabra, ¿cómo es que es? Déjeme, croactividad, ya me están definiendo el tema, que es una palabra que usted usa. Personas que son Sí, me muy... gusta la gente proactiva, no proactiva. Exactamente, pero que son muy informativos, no con fines de la clase, sino con fines de otra cosa, es lo que voy a entender. Entonces ya aquí me están colocando el contexto un poquito de lo que usted ha dicho, que no nada más permite, son 5 minutos de como de paso para poder ingresar a la clase. Eso, ya me están colocando, no se preocupe. Me dijeron esta vez que 15, pero 15 es que no dejo entrar a nadie más. No, 5 minutos fue lo que leí acá arribita. No, pero no, de coordinación la orden es un mínimo de 15 y eso es lo que voy a, pues por mí sí serían 5, pero no, voy a poner un mínimo de 15. Entonces, por favor, les pido, si llegaron tarde, pues esa es otra. Hay gente que llega tarde y abre el micrófono, profe, buenas tardes, y yo explicando algo.
Entonces, pues, coherencia. Si llegamos tarde, calladitos y poniendo atención, y lo que no, pues ya saben que queda la grabación. ¿Qué otra cosa les iba a decir yo? Cristina, ya te doy la palabra. Bueno, entonces, como su merced va a ser la monitora, pues procuremos utilizar el canal de la monitoría, pues para algunas consultas. Entonces, ahora sí voy a empezar a escuchar preguntas rápidamente. Mi Vamos primera a pregunta escuchar es, primero, primero discúlpeme, que toda la monitora y luego a Cristina con inquietudes que tengan. primero que todo la monitora se adelantó un poco la clase, no sé si yo ahorita le vi a usted un código puesto ahí y pues ya me uní a la plataforma en Classroom, no sé si esa propiamente sea la clase de nosotros o si hay una clase diferente. Ese que están viendo en pantalla, los que puedan se pueden ir uniendo ahí. Ok, listo, entonces ya yo Al estoy ahí. resto, entonces, pues me imagino que después me mandarán los listados y yo los agregaré por correo. Lo otro es, profe, que lo que usted mostró ahí ahorita sobre lo que en tema del trabajo de clase no me aparece a mí en el Classroom propiamente, lo que mostraba ahorita que eran las clases, nada más me aparecen calificaciones y material de consulta hasta el momento, no sé si es... Ya. ¿Tú te das cuenta que hay unas cosas en gris? ¿Sí? Yo las puedo ver porque yo las subí, pero ustedes no las pueden ver hasta que queden publicadas. Ok, listo, esa era la duda. Cristina, te escuchamos. Buenas noches, María Cristina Zapata, qué pena que fui yo quien puse Cristina, se me disparó y se me fue, yo lo hablo desde Suiza, y aquí ya es noche, es primera vez que estoy en esta clase y no llego a cómo reivindicar mi nombre completo, qué pena con usted. Métete al Classroom. Sí, Mira, con este código que está ahí, que están viendo en pantalla, y vale, luego vas a la parte de trabajo en clase y ahí dice toma de asistencia y ahí están las instrucciones para cambiar el nombre. muchas gracias. Hazme un favor, me dejas el registro de tu nombre en el Aquí chat. en el chat se lo voy a dejar, por favor. Nombres completos, nombres y apellidos completos tal cual como aparece en su cédula. Sí, ¿Listo? Porque un muchas ejemplo, gracias. su merced escribe Cristina con C y resulta que en su cédula está con K, ¿no? Entonces necesito Completo. completo. Muchísimas gracias y Muchísimas de quedo nada. atenta a su clase y bueno, encantada de ¿Verano saludarle. o invierno o primavera? ¿En qué están allá? Estamos en verano, estamos casi a 50 grados Ah, en pero como verano. dicen que el cambio climático no existe. Sí existe. Sí, Por allá estarán muy diciendo duro, algunos por dentro, ya se había demorado. muy duro está, muy duro. Mm. Pero Y ahí lo que vamos. falta, eso no es nada. Déjate al próximo año y verás cómo va a ser de sabroso. No, déjate que el invierno nos va a venir muy duro, Y el muy duro. próximo verano van a ser 52, 51 y medio centígrados. Sí, señor, tienes toda la razón. Bueno, yo pues Mm. soy una persona muy mayor, yo ya casi voy a pisar los 70 años, pero aquí estoy dándole el estudio y la preparación nunca es tarde. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Jessica, ahí tienes enfrente el código. ¿Quién sigue en el uso de la palabra? Dayana. Hola, profe, buenas tardes. Profe, Buenas lo que tardes. pasa es que a mí no me sale, pues no logro ver muy bien el código, era para ver si usted me podría rectificar los últimos Ah, ya tres dígitos. te lo copio y te lo pego en... En el Ah, chat. más fácil. Ah, Mire, yo creo listo. que así ya lo veo Ay, sí. facilito. Sin embargo, Gracias. les voy a copiar también el enlace de invitación. Listo, ahí está de todas maneras, así se ve más fácil el código, ¿sí o no? Sí, señor. Es que yo acostumbro a utilizar la pantalla muy pequeña porque me fastidia ver así las letras así de gigantes. No puedo leer bien. O sea, mi cerebro y mis ojos operan a la inversa del común denominador. La mayoría de gente tiene que subirle el tamaño de la letra para poder ver bien. Yo tengo que hacer al revés.
Listo, ¿más dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias o quedó claro los lineamientos de la clase? Ya saben que pueden usar las reacciones aquí, entonces la manita arriba para decir que sí, o colocar en el chat, vista de águila, dice Angélica, o colocar en el chat, sí señor, entendimos o no entendimos, sí, que no vaya a llegar el 23 de septiembre, profe, profe, es que no entendí algo. ¿Qué no entendió, fulanita? No, del 12 de agosto para acá, nada. Entonces, cualquier duda, no hay pregunta estúpida, sino que no pregunta. Entonces hagan cualquier aclaración, duda o inquietud que tengan en el momento que sea. Desde que sea con respeto, yo la recibo. ¿Listo? ¿Estamos? Nada, no hay ninguna duda, ninguna otra pregunta. QAP, ¿puedo seguir? ¿Puedo iniciar con el tema de clase? Yo tengo una duda, ¿cómo vamos a manejar en los temas de clase propiamente? ¿Va el porcentaje, si hay porcentaje para evaluación, si va a haber trabajos en grupo, si va a haber exposiciones? No, ya, ok, muy bien, Angélica. Listo. Trabajos en montoncitos de a uno. Así sean novios, esposos, hermanos, como le quieran denominar, o si son papá y mamá, digo papá e hijo, mamá e hija. Sí, si son 5 que viven en la misma casa, no me importa. Trabajos individuales porque fue un fracaso el tema de los trabajos en grupo. Entonces, no, todos los trabajos van a ser individuales. Los 2 primeros trabajos, que fue los que mostré, esos trabajos valen el 30% cada uno, la evaluación vale el 40%. No doy notas por asistencia, no doy notas por participación. De vez en cuando hago una pregunta que lo amerita o pongo alguna cosa que lo amerita, doy puntos extra. Muy de vez en cuando hay una cosa que yo digo, esto no lo sabe cualquiera y si me lo contesta le doy punto extra, entonces ahí les pongo punto extra. De resto no. ¿Por qué no doy puntos por asistencia? Porque es obligación asistir a clase. ¿Por qué no doy puntos por participación? Porque los beneficiados de la participación son ustedes porque hacen un aprendizaje activo y colectivo, como diría don Freire. Entonces es casi que un deber ser del estudiante participar en clase. Entonces, pues no podemos premiar a alguien por hacer lo que le toca hacer, ¿sí o no? Bien, ¿alguna otra duda, mis queridos amigas y amigos? Profe, dice que el trabajo de uno solo 30, evaluación el 40 y el otro 30 es. El otro trabajo, 2 trabajos de a 30 son 60 y evaluación 40, 100. Gracias. De nada, listo. ¿Quién más? Procuremos utilizar la herramienta de la manito porque si todos empezamos a abrir el micrófono se nos arma un sancocho sabroso. Y le voy a pedir a nuestra amiga monitora que esté pendiente si alguien nos abre el micrófono mientras que yo estoy dando clase para que pues lo cierre. Ya yo de dar el momento en el que les digo, bueno, recibo preguntas, recibo dudas. ¿Listo? Pero si vamos abriendo micrófonos así a la topa tolondra, grave la cosa. Ahí te di la coadministradora de la reunión. ¿Listo? ¿Todo claro? Listo, veo hartas reacciones de varias personas que dicen que sí, que manita arriba, que todo bien. Listo. Entonces ahí está. Ya puse el enlace de invitación a la clase. Sin embargo, les voy a copiar aquí el código de ingreso para que se metan a la clase. Voy a volver de todas maneras a colocarles el link, porque creo que les pedí ambas cosas, el link y el código, y pues voy a cambiar de pantalla para que iniciemos clase. Ya saben, si va surgiendo alguna duda, entonces me levantan la manita y me van diciendo. Ok.
¿Qué pasó con esta cosa? Espérenme un segundo. Ya sé qué es lo que pasa. Regálenme un segundo. Listo, ahí ya estamos viendo bien la presentación, ¿cierto? Sí, Listo. profe. Entonces, vamos a hablar más que todo, o sea, hay un marco normativo grande, ¿no? Hay un marco normativo general en cuanto al tema de gestión del riesgo, ¿sí? Aquí lo vemos en yo les voy ahí les dejé ya en lo que va a quedar publicado el lunes, como toda la parte de leyes, decretos, que hay sobre el tema de gestión de riesgo desde la página de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, ¿sí? Pero pues digamos que la norma general que nos atañe a este tema es la 1523 de 2012. Esa es su Biblia en cuanto a temas de gestión del riesgo. Entonces, ¿qué tiene esta norma? ¿O qué vamos a ver hoy? Entonces, unos antecedentes, una introducción y definición, unos componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, unos instrumentos de planificación, sistemas de información, mecanismos de financiación, declaratorias de desastres y regímenes especiales. Nosotros en el país, ¿sí? Perdón. En el país tenemos una serie de fenómenos, ¿sí? Que empezaron a hacer pensar, venga, toca organizarnos ante una emergencia, porque pues de no hacerlo estamos poniendo en riesgo, dejando de atender, ¿sí? A la población en general. Esto digamos que ha sido un proceso, así como dicen las mamás, esto es un proceso que se ha venido dando con el tiempo y solo hasta 2012, digamos que ya se estandarizó el tema de la gestión del riesgo de desastres. Más por el proceso en sí que por la voluntad política que tuvieran los gobernantes de turno. Porque, pues es que hacer gestión del riesgo implica un montón de cosas, no solo a nivel social y económico, sino a nivel político. Y es que hay que destinar unos recursos, que hay que hacer unos fondos de prevención y hacer un ejercicio de tener presente las necesidades y de un análisis de riesgo previo a, y todo esto pues es logística y tiene un costo en impuestos y demás, así que había que poner presupuesto en eso ahí, pero afortunadamente pues viendo la necesidad pues este proceso que empezó, miren, estamos viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llevó 9 presidencias. Para poder hacer ese ejercicio, o sea, 9 por 4, 32 años evolucionando en esto. Listos. Entonces, una de las primeras menciones que debemos hacer es el tema de estas emergencias y cómo fue evolucionando también como en esas mismas épocas de las emergencias el sistema. Entonces, dentro de los desastres fuertes que hemos tenido en los últimos 45 años,
tenemos el terremoto y tsunami en la costa nariñense, ¿no? ¿Por qué hablamos de terremoto y tsunami? Porque los movimientos sísmicos en las costas lo que hacen es alejar las aguas y cuando se devuelven, como cuando usted es como cuando usted llena una tina grande y la levanta de una orilla y luego la baja bruscamente, así mismo es lo que pasa con un terremoto y un tsunami. En eso fue en 1978, en 1982, entre 1982 y 1986, entonces tenemos el tema del sismo en Popayán, que básicamente dejó la ciudad en ruinas, y tenemos la avalancha de Armero. Armero es un desastre que por desgracia nos deja un montón de enseñanzas de lo que no se debe hacer en cuanto a gestión del riesgo. ¿Sí? Claudia, te escucho. Claudia Peña. Hola, profe. Profe, es que no lo alcancé a escuchar que en el 1972, hasta ahí escuché. Es que lo Sí. escucha como entrecortado, no sé si es solamente a mí o no sé. No, pues yo aquí te estoy escuchando perfecto y a mí me está indicando aquí que estoy QAP. No sé si por favor pongan manitas arriba o manitas abajo si me están escuchando bien o no. 1982. Dice Lisette, dice Carolina y dice Dayana y dice Diana y dicen otros que sí, que se está escuchando bien. O sea, ahí sí como el cuento. No soy yo, eres tú. Listos. Eh, a partir de entre 1982, no 72, 82 y el 86, entonces viene el sismo de Popayán y luego viene el desastre de Armero, que como les decía es el hito de todo lo que no se debe hacer en una emergencia. Entonces, primero que todo teníamos a un ministro encargado que pues es un incompetente, ¿sí? De marca mayor, ¿sí? Y lo peor es que dejó progerie. Y la gente no aprendió y esa progerie terminó siendo presidente de este país y dejando al país en problemas económicos. Entonces el tipo que estaba de ministro en esta época, en el 86, el ministro de Belisario, ¿sí? Ignoró las alarmas porque era muy costoso y muy problemático hacer una evacuación a las 9 de la noche, 10 de la noche, de toda una población. Entonces, como siempre habían alarmas de ese tipo o muy parecidas en el sistema sísmico y en el sistema de monitoreo sísmico, pues decidió ignorarla. 3 horas después, por las burradas de este bruto, que a ver si alguno cacha cuál era el apellido de ese ministro. Entonces, pues, el volcán erupciona y lo que mató a la gente no fue la erupción del volcán, sino la avalancha que provocó toda la nieve que el volcán había acumulado. La avalancha de lodo y piedra que básicamente cubrió el pueblo. Si a eso le sumamos el hecho de que mucha gente pudiendo evacuar, no evacuó por lo mismo que no evacúan en muchas regiones, y es que, ay, si me voy, pues pierdo mi casita, que es lo único que tengo, y entonces no se fue y perdió la casita y perdió la vida porque se quedó atrapado dentro de la casita, entre el barro y la lava y todo lo que cayó, pues la tragedia se maximizó. Básicamente ha sido el desastre natural más... Es correcto, Diana. Es correcto, Angélica. Muy bien. Estas peladas andan enchufadas. Bien, bien. Entonces, pues tuvimos la peor tragedia que, que pudiéramos tener en materia por el mal manejo. Ahora, no, la vaina no acabó ahí con los que murieron enterrados. Es correcto, Diana. Entonces, la vaina no quedó ahí. La vaina fue peor todavía después de la avalancha, porque entonces tenemos un montón de personas con damnificadas, atrapadas, muchas que incluso no pudieron salvar, como esta niña que se volvió como el icono de la tragedia, que es esta niña con los ojos ensangrentados,
que está ahí tratando, o Mayra, que estaba tratando de salir y finalmente no la pudieron rescatar y pues el cansancio la venció y falleció. ¿Por qué? Pues porque no estaban preparados. O sea, si eso fuera con la preparación y los equipos de hoy, a esa niña la habían sacado. Pero no había la preparación. ¿Mm? Y entonces, sí, exacto, Diana. No, y aparte de eso, súmele el manejo que le dieron a esto. Resulta que quedaron un montón de damnificados, sobre todo niños huérfanos. ¿Por qué? Pues porque muchos de sus padres hicieron el ejercicio de sacrificarse para salvarlos. ¿Mm? Pues lo que todo papá o buen papá tiene por instinto hacer. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un montón de adopciones express de esos niños al extranjero, para que esos niños estuvieran en el extranjero y no demandaran al Estado cuando crecieran y cuando vieran todo el mal manejo que se le dio a esta vaina. O sea, esa adopción de esos niños fue como meta la basurita debajo del tapete para que nadie vea que hay mugre. No, el bienestar familiar no tiene registro de muchas de esas adopciones. Eso fueron adopciones en menos de un mes. Ya la mayoría de los niños que eran adoptables estaban en el extranjero. Entonces, y lo sacaron como una campaña de, la comunidad internacional nos está ayudando adoptando a esos niños para que tengan un futuro mejor y se olviden de la tragedia. Sí, para que se olviden de la tragedia y no vengan a reclamar la indemnización que hay que reclamarle al Estado por la incompetencia de Duque Escobar. No, no, ya ahorita llega a pasar eso y usted sabe, se arma un gran problema por no decir la palabra con M que todos estamos pensando. Se arma un grandísimo problema con eso, Sonia. Ya la cosa no es así, ya la cosa cambió porque tocó que cambiara después de tantos problemas que tuvimos a nivel de la atención de desastres. O sea, no les quedó de otra sino empezar a hacer las cosas bien. ¿Mm? Exacto. No, toda esa documentación, Cristina, toda esa documentación desapareció. Listos. Entonces vamos al siguiente gobierno y entonces por allá el deslizamiento de Villatina, que también fue muy famoso porque también hubo varios muertos, y aparte el tema es que empezamos a hablar ahí ya hablamos de los asentamientos ilegales y de los problemas que empiezan a hacer que en esa época los asentamientos ilegales. ¿Mm? Todos en todas partes yo creo que podríamos datear asentamientos ilegales y sobre todo asentamientos ilegales que están en riesgo. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea de Bogotá? ¿O que vive en Bogotá? Lizeth Joana. Hola, profe. ¿Cómo estás? Cuéntame tú, ¿en qué sitio vives? En Suba. En Uzbekistán. Listo. En Uzbekistán hay asentamientos que tuvieron que legalizar. O sea, usted llega al colegio Zapata Olivella, en San Andrés, y usted empieza a bajar y después de Aures 2, ahí para abajo, todos esos asentamientos a la orilla del río Bogotá. O sea, usted llega al Zapata Olivella, pasa 2 cuadras hacia abajo y usted ve un letrero que dice ya está saliendo de Bogotá, que usted ve a la orilla del río, y todos esos asentamientos son ilegales. Ok. Y están en riesgo de que algún día en una crecida, en algo que se llama, y que explicaré después con más detalle, que se llama un periodo de retorno, yúcara se los lleven, porque están por debajo del nivel del río. Ah, no, pero es que Soacha está construido sobre un humedal, Diana, o sea, a ver, o sea, Soacha está construido sobre un humedal, ¿sí?
Suacha ya es otra historia, o sea, el 70% de Suacha lo construyeron sobre un humedal. No alcancé a ver quién me levantó la otra mano después del ICED y la bajó. ¿Alguien más la había levantado? Catherine. Catherine o Caterine, ¿cómo es? Caterine, Listo, Caterine, ¿cómo es el tema? pues terrible, porque por lo menos yo vivo en Ciudad Bolívar. Y En Ciudad allá, Bolívar sí, tenemos a Mochuelo, ajá, tenemos a todos los que viven alrededor de la quebrada La Trompeta, tenemos a todos los que viven de Pablo VI para arriba. y también está lo que pasó con doña Juana cuando salieron esos gases. Y hasta el momento la gente no ha sido indemnizada. Ah, los del primer círculo ya sí, los adicionantes no. Pero unos, no todos. Pero es que, a ver, en una alcaldía dejaron la plata y en la otra se la mecatearon en desapareció. cositas. Y Eso en ya la es lo siguiente, descarado. pues prefiero hacer el Transmilenio de la 68 que indemnizar a la gente. Sí, eso ha pasado. ¿Sí? Entonces te lo voy a decir así, aunque no debería hablar de política en clase, pero básicamente hasta que no entre otra alcaldía izquierda no van a pagar esa indemnización. No, y igual todavía salen los olores, esa gente, la que vive hacia arriba, como hacia el lado de Chiva, Mochuelo. Yo cuando vivo en está el Usme, yo vivo al borde, lado contrario de Mochuelo, yo vivo en Usme, o sea, ajá, está Mochuelo, el botadero, sí, y sí, pasa al otro lado de la montaña, el río ahí, Tocuelo, ahí estoy yo. y esos olores son terribles. La diferencia es que yo no tengo ese problema porque precisamente la montaña me ataja el olor y aquí el Sí, viento corre en una sola dirección que es hacia el norte. menos mal, porque uy, yo no vivo tan arriba, la verdad, yo vivo en Casajeteja, muy abajito. Pero entonces una vez subí a mirar, a conocer por allá. Sí, Pero ese olor, ese zancudo, ese y es olor, horrible. no, yo no sé la gente cómo vive por allá. Es La horrible verdad. y de una vez les voy a decir una cosa. Pónganse a pensar que parte de ese problema es culpa de todos nosotros. Sí, muy cierto. Por dos factores esenciales. Primero, los gobernantes que escogemos o que no escogemos por no hacer el ejercicio de votar. Y segundo, pues porque la basura que está allá metida y la que meten todos los días allá, ¿quién la pone allá? ¿Nosotros? ¿Mm? Y no todos hacemos la división de basura como debería ser, no todos usamos las Sí, bolsas que se y no deberían y usar, sobre todo no la división, mi querida amiga, sino sino reciclar, reducir. reducir y usar bien los Sí, desechos. sobre todo Toca utilizar reducir, las 3 R's. pero sobre todo reducir. Es lo que más necesitamos ahora. Bien, dice por aquí Diana, por lo menos tenemos harta naturaleza en Suacha, pero no humedales hay que seguirlos cuidando. Pero Diana, no queda ni igual que en Bogotá, en Suacha no queda en la sabana en sí, no queda ni el 10% de los humedales que existían hacia el año 1900. Yo, si alguno de ustedes, ¿quién fue la que dijo que vivía en Subaquistán? ¿Quién fue la que dijo que vivía en Suba? Es que se me fue el nombre por lo que ahora pues, están los... Yo, profe. Lisset, yo alcancé a conocer, tengo 44 años, yo alcancé a conocer cuando el humedal de la Conejera llegaba hasta donde hoy es el portal de Suba. Uy, Y el humedal Córdoba terminaba en donde hoy es Iserra. Y se extendía y había otro humedal donde ahora es Cafán Floresta. Y había otro humedal donde ahora es Tintal Plaza. Y había otro humedal gigantesco donde ahora es Alitre Plaza. Más de la mitad de la ciudad, sobre todo lo que está construido de la 30 hacia abajo, está construido sobre humedales. Bosa es un humedal. Básicamente, miren cómo son las políticas de este país tan incoherentes. La sede de la universidad distrital que construyeron entre Bosa y Kennedy, eso era un humedal. Mejor dicho,
todo lo que es desde Kennedy, Tierra Buena, la Riviera, todo eso, hasta Suacha, todo eso era un solo humedal. Si alguno vive por ahí, ya sabe entonces por qué es la humedad en su casa. Bien. A ver qué más dicen por acá en el chat. Yo soy de Bogotá, vivo en Bosa. Bueno, lo acabé de decir. Yo viví en Usme, en La Aurora. Sí, allá sí se chuparon todos los gases de Doña Juana, pero enteros. Sí, pero no, Angélica. Hay muchas determinantes que no dejan que la población haga ese tipo de cosas. Listos. Bien, entonces continuamos. Listo, viene la oleada invernal del 90, que eso parecía cielo roto, o sea, usted podía ver llover hasta 48 horas seguidas, eso fue una vaina absurda, ¿sí? Y todo eso se gestó porque iba iniciando un tema que era el fenómeno del niño, ¿sí? Y el fenómeno del niño y la niña se alternan. ¿Mm? Entonces, vienen unos periodos de sequía muy bravos y entonces el genio del Gaviria nos raciona el agua y nos cambia la hora en Colombia, ¿sí? Y luego vienen unos periodos de lluvia que no se aguantan, ¿sí? Y se recrudecen las condiciones climatológicas porque estos son fenómenos de retroalimentación positiva. O sea que se van aumentando más porque están acompañados de otra cosa y ese acompañamiento retroalimenta lo otro. Cuando hablemos de cambio climático les explico bien eso. Luego entonces viene por allá en 2001 el terremoto del eje cafetero y ahí, hasta ahí, lo único que habíamos hecho fue como un Fondo Nacional de Calamidades en el 84, que no funcionó para un carajo, y si no pregúntenle a la gente de Armero. Luego se organiza el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que fue como el tatarabuelo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Luego pasamos en el 93, perdón, al tema del Plan Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, o sea, como un documento adjunto, pero todavía las entidades funcionaban muy separadas. Viene por allá entonces en el 94 la avalancha del río Páez, otra vez el fenómeno del niño. Viene en 2001 el terremoto del eje cafetero. Y mencionamos ahí el Plan Nacional de Desarrollo de esa época que sentó bases también para el tema de la gestión del riesgo, igual que el de 2007. Viene entonces por allá la erupción del volcán Garera, los fenómenos del niño y la niña, la erupción del Nevado del Ruiz del Nevado del Huila, las inundaciones en las cuencas bajas del Cauca, Sinú y San Jorge. Y luego tenemos otro periodo de oleada invernal y oleada de sequía entre los años 2010 y 2016 y a través de la 1523 de 2012 es que por fin se instaura el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y toda la organización que tenemos en este momento. Entonces, partiendo de eso, les cuento que la ley 1523 de 2012 genera un cambio sustancial en el contexto nacional y establece una política pública, o sea, una línea base para decir esto es lo que hay que hacer en cuestión de prevención y atención de desastres. ¿Sí? 4 años después, entonces se le suma lo del tema de cambio climático porque básicamente es dependiente e interconectado. Para la gestión del riesgo, y transforma el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres originado en 1989 bajo el decreto 919 y el cual se convierte en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, y a su vez fortalece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático originada previamente con el decreto 4147 de 2011. Entonces nos establece una política, nos pone una entidad que es la que va a llevar todo el peso del tema y empieza a hacerse el ejercicio de una verdadera gestión del riesgo, porque hasta ese momento no lo había. Lo que pasa es que nosotros en Colombia somos muy irresponsables, y lo digo como ciudadanía, con este tipo de temas. Y díganme si no, quédense pensando allá en sus cabecitas,
si por allá en algún octubre de estos años, de estos últimos 11 años, ay, qué mamera, cómo molestan con eso del simulacro. Si no lo dijeron ustedes, se lo oyeron decir a alguien. Bien, ¿qué es la gestión del riesgo? Según esta ley del Congreso de la República, se define la gestión del riesgo como un proceso social. Ojo con lo que entra de una vez esto, ¿no? Es un proceso social, o sea, que nos compete a todos, de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y la promoción de una mayor conciencia del mismo. Impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya exista, y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Ojo que eso tiene sus implicaciones el uso de esa palabra. No es lo mismo hablar de sostenible que de sustentable. Nos están hablando de cómo nos recuperamos después de una tragedia y cómo nos recuperamos en todas las materias, pero haciendo un énfasis en lo económico. Es lo que nos está diciendo eso. Miren aquí, ¿no? Entonces este es accidente, esto es de un choque en una vía, ¿sí? Probablemente por exceso de velocidad. Pues, ¿qué es una emergencia? Es una situación caracterizada por la alteración e interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a la reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Ojo, ¿no? Cuando hablamos de que la comunidad en general también debe dar una respuesta a la emergencia, es una respuesta a las consecuencias o a las posibles causas de la emergencia, no la respuesta social típica. Díganme si no han visto esta escena. No sé, entonces se cae una moto, no sé, o un motociclista o un ciclista se estrella contra un carro. 60, 70 imbéciles rodeando la escena, mirando a ver si se desangra o no. Y de esos, ¿cuántos llamaron a emergencias? Interrumpiendo el tráfico, lo que puede ocasionar que no llegue la ambulancia o el servicio de emergencias y tenga que dar tremenda vuelta porque la gente se paró en la vía, trancó el tráfico y no deja que lleguen los servicios de emergencias. Y eso por decir así lo más suavecito, ¿no? Ah, sí, eso sí, la selfie para redes sociales estilo las periodistas del Space, ¿no? Tomándose la selfie y con el edificio derrumbado atrás. La responsabilidad de los medios de comunicación no es generar contenido, es generar información. Entonces, hay un choque, eviten tal vía, hay un desastre, no se acerquen a la zona. Exacto, solo están de fisgones, de mirones, pero no hacen nada. ¿Sí? O sea, si usted no puede ayudar con algo porque no tiene entrenamiento, al menos llame, ¿sí? Sí, avise en redes sociales, hay un accidente en tal lado, no se vayan por tal vía para evitar la congestión vehicular. O sea, todos podemos aportar desde nuestro punto de vista, pero de verdad hay que hacer un aporte, una respuesta a la emergencia, no una respuesta a su curiosidad morbosa y maltrecha. Listo. ¿Qué es un desastre? Bueno, esto es una representación medio hollywoodesca de un tsunami. La mayoría de veces los tsunamis no alcanzan tan alto. Igual pueden hacer el mismo desastre que en las películas, llevarse un edificio.
Entonces, ¿qué es un desastre? Un desastre es el resultado que se desencadena de una manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos. ¿Entienden el término antropogénico? Digan sí, No, no. profe, yo no. No, No, profe. Antropogénico quiere decir causado por el hombre. Antropo, hombre, génico, que lo generó, que lo parió, que lo hizo. ¿Mm? Entonces, eventos naturales o antropogénicos, la definición de la norma dice no intencionales, pero es que, ¿cuál acción del hombre no es intencional? ¿Mm? Ya más a cuando lo que les digo, cuando hablemos de cambio climático les daré a entender por qué no podemos calificar como no intencional ninguna acción del ser humano. Que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. ¿Qué es una amenaza? Peligro latente. Yo no sé quién, miren esta foto antes de leer la definición. O sea, no hay que tener dos dedos de frente para hacerse la pregunta de quién fue el genio al que le dio la genial idea de fundar una ciudad al pie de un volcán. Sí, esta foto, si no estoy mal, es del Galeras. Y una ciudad capital, para más que. ¿Sí? Y lo bueno es que la gente, si se dan cuenta, está corriendo a la frontera urbana y los cultivos y todo eso se están yendo allá hacia la montaña, si lo ven. Por eso el dicho de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, amenaza, peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental o no accidental. Sí que, Cristina. Se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas de vida, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes y la infraestructura y los medios de sustento y la prestación de los servicios y los recursos ambientales. Entonces, esta norma está dividida en varios capítulos. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para este tema de la gestión del riesgo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo los tengo aquí presentes. Les voy a dar unos 5 minutos. Y ustedes van a pensar en estos tres elementos y bajo un ejemplo, unas 4 o 5 personas del grupo me van a decir cómo los aplicarían en su vida cotidiana. Entonces, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. O sea, previo a, durante y después. Y acuérdense de esto, porque esto también va a ser una parte del trabajo. Entonces, ¿cómo analizamos el previo a, cómo analizamos el durante y cómo analizamos el después? Yo les voy a dar 5 minutos y 4 o 5 personas hablan a micrófono, pero hagan todos el ejercicio porque esto es la base del trabajo final. O esto es digamos que es estos tres elementos son los elementos generales que yo quiero ver en el trabajo final, el antes, el durante y el después.
Listo, entonces, ¿quiénes son mis voluntarios? O voluntarias. Cristina, ¿qué ejemplo nos podrías poner tú? Por ejemplo, con el conocimiento del riesgo es muy importante en el antes, en el antes, en el durante y en el después. Es que hay que hacer durante un riesgo. Por ejemplo, la medida de seguridad es si uno está cerca de ríos, lagos, mares, todas estas cosas hay que alejarse y tratar de buscar un refugio, tener la calma, es lo más importante. Conservar una buena documentación, buenas cosas que puedan servirte para una cosa inmediata de esta magnitud. Pensar muy bien en lo que se va a hacer y seguir una buena instrucción ante la autoridad o a la persona que esté dirigiendo este desastre. Ok, bien, gracias por tu aporte. Listo, Angélica Alfaro. Gracias. Profe, yo le tenía la dudita, era de que si era algo, un riesgo que ocurre propiamente, o sea, con un ejemplo. Puede ser también, o sea, yo por lo menos siempre les pongo el ejemplo de lo del tema de algo tan básico como circular con los niños, ¿no? Yo tengo un niño de 6 años y es como, es bien complejo el tema Sí, es que trabajar es una cosa. estar con los niños, de circular con los niños en las vías, ¿no? Entonces usted tiene que conocer, por ejemplo, hablando del conocimiento del riesgo, usted tiene que conocer los cruces, los cambios de semáforo, los tiempos de cambio de semáforo por donde usted va a circular con ellos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de reducción del riesgo es evitar la mayor cantidad de cruces posibles. Entonces, si hay un puente peatonal, mejor utilizamos el puente peatonal que el semáforo. Todo el proceso que hay que hacer con ellos de enseñarles, bueno, cómo se maneja esta circunstancia de los cruces de calles, ¿sí? Y en el manejo de desastre, bueno, en ese caso, pues, saber cómo son los números de emergencia, saber cómo mantener la calma, saber conocer los sitios de emergencia que hay a donde usted pueda acudir cerca de donde usted circula regularmente, ¿sí? Eso es algo que la mayoría de la gente no hace. Yo pongo ese ejemplo por ahí porque, digamos, si yo voy a algún lado, yo sé dónde quedan los hospitales, yo sé dónde quedan los centros de salud, yo sé cuáles son las rutas, digamos, más comunes para circular con mi hijo, pero hay gente que no tiene eso en cuenta. ¿Mm? Entonces, Profe, una cosa. Bueno, entonces, como tal, el conocimiento de riesgos, bueno, le pongo un ejemplo propio en la parte donde he trabajado, que es el área marítima y el transporte de carbón, que es lo que hacen, en lo que más he trabajado propiamente o lo que he supervisado con los muchachos. Se hace en puerto, se hace el transporte y carga de tanto de patio hacia carga de buque. El conocimiento es que en medio de bandas o en medio del cargador o el bulldozer que se le puede llamar aquí, puede accidentarse, puede romperse alguna parte fundamental de ese trayecto y puede haber un riesgo de un riegue o pérdida de material y contaminación marítima, que ya que estamos al lado del mar. La reducción de riesgo, pues, saber cómo voy a hacer, en qué hacer, en ese aspecto. Por ejemplo, tener un plan B, bueno, se me dañó la banda, listo, voy a trasladar, cierro, bloqueo el transcurso de esa banda, bloqueo el pase de carbón por esa banda que está averiada o que ya se rompió o que trasladarlo hacia otra banda que sí me permita o utilizar un cargador que esté en adecuadas condiciones para poder minimizar el daño que ya se hizo, o sea, la pérdida de carbón, la contaminación que ya propiamente se hizo. En el manejo de desastre, contactar y tratar de, o sea, uno tiene un plan de manejo que es propiamente de personas a cargo, personas que sepan el manejo para evitar la expansión de esa contaminación.
si de pronto necesito contratar algunos buzos certificados propiamente para que recojan el material que se perdió, anunciar a la IMAR cuál fue el tipo de riesgo, cuánta cantidad fue lo que se perdió, en qué horario, qué tipo, de qué manera, y ahí ir darle el procedimiento y seguir dándole como el paso a el seguimiento a esa pérdida. Me encanta tu exposición porque, bueno, nos demuestra dos cosas. Uno, que digamos tienes muy claro tu ejercicio profesional, y dos, que me da razón en lo que dije hace un rato, ¿no? No se dieron cuenta que su compañera hizo, o en todas las acciones. Hizo las tres. No, y en todas las acciones que describió, hizo una descripción que regularmente se dirigía hacia el tema de remediar las pérdidas económicas. ¿Cómo? ¿No se dieron cuenta que ella hizo énfasis en el tema o sea, que cada vez que habló mucho y hizo énfasis en el tema de la remediación de las pérdidas económicas? Económicas y pues marinas propiamente, porque al estar en el lado del mar, no solamente estoy perdiendo material propiamente del que se está trabajando, sino que de igual manera estoy contaminando el área de peces, de moluscos, o sea, del lugar donde es hábitat, y estoy alterando un ecosistema propiamente al permitir o al que se me haya permitido hacer ese daño. Exacto, pero miren una cosa ahí fundamental en lo que la compañera expone, y es lo siguiente, ¿no? ¿Quién habrá, o sea, si hay un riesgo moderado o alto de contaminación, Un impacto ambiental o un mitigar el impacto impacto ambiental, ambiental. gracias, me salvó la patria. Un impacto ambiental que puede llegar a ser tan fuerte, ¿por qué se permite la actividad? Es una cosa que siempre, yo por lo menos siempre me pregunto. Yo soy ambiental, bastante ejercicio hecho con el tema del activismo. Entonces, a mí sí me preocupa bastante eso, que hay actividades que por el tema económico permiten que se hagan en ciertos espacios en los que ni siquiera se debería pensar en hacerlo, ¿no? Exactamente. Aquí en Santa Marta, propiamente del lugar que estoy hablando, es Puerto Santa Marta. Puerto Santa Marta se ha visto envuelto en unas series de auditorías e intervenciones de la ANLA, gracias a que, listo, sí, la parte del ingreso o parte de la economía se permite a través del transporte y carga y descarga de carbón, carga y descargue de cereales, gluten, avena, arroz y toda esa parte, y también de maquinaria. Pero Puerto ahora es que de pronto está un poquito más regulado. Anteriormente Puerto Santa Marta no tenía una regulación de que en el descargue del carbón, por ejemplo, anteriormente se llegaba un volteo y volteaba en las plataformas, pero obviamente al voltear había expansión de partículas, y esas partículas también contaminan, también hacen daño porque se van acumulando, lo mínimo se va acumulando y acumulando y crea una parte más grande. Ellos no tenían en cuenta esa parte, entonces ahora implementaron en que mientras está el descargue de esa plataforma, colocan aspersores para tratar de reducir la expansión de esas partículas de carbón, valga la redundancia. Y así. Entonces, el por qué se permite, porque es una actividad económica que produce. Y obviamente aquí o en muchas zonas donde se tiene un puerto, donde se tiene la conexión a mar abierto, van a permitir esa parte, porque es un ingreso. ¿No? Y mucha gente, demasiada gente, no se da cuenta de que al permitir eso y no tener como que tantas medidas de prevención, de corrección, de minimización o un plan alterno donde trabajarlo, lo que hacen es que permiten el daño. Es mucho más las ganancias y no les importa tanto las pérdidas. Sí, yo por lo menos, yo tengo una discusión, he tenido varias discusiones muy serias, porque ahora que mencionas la ANLA, para mí la verdad es una de las entidades más inoperantes que puede haber en este país. Pero bien, eso lo vamos a hablar más adelante. Diana,
Voy a escuchar a 4 personas. Diana, Carolina, Cristina y José Luis. Pues yo quería hacerle una preguntita muy con respecto al tema. Por ejemplo, cuando hay un desastre durante, ¿qué es lo que se debe hacer durante y después de un ahuaico? ¿Durante un ¿Qué qué? es lo que? Un ahuaico. La... Un huaico, H-U-A-I-C-O, huaico. El huaico para mí es como un desastre sobrenatural que se trata más que todo de la afección ambiental, como erupciones, de todas estas maneras que se dan en el medio ambiente y lo que lo están produciendo, que serían muy afectadas en la zona. Ok, hace muchísimo rato no escuchaba ese término del huaico. Ah, vale. Pensé que yo estaba errada. Les voy a sacar la definición de la RAE porque yo hace marra no escuchaba eso y les voy a comparar con el término Huaico. Con el término que es un huaico, que es una palabra del quechua, Sí. sobre todo del quechua de la raíz peruana. Un huaico es una masa enorme de lodo y peñas, o sea, de pedruscos, que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los Andes. O sea, lo que aquí llamamos un deslizamiento, una remoción en masa, que caen a los ríos y ocasionan desbordamiento. Eso es lo que aquí llamamos un huaico, es lo que aquí llamamos una remoción en masa. Vale. Por las lluvias. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Ante un evento de remoción en masa hay varias cosas. Primero, ¿por qué se produce un huaico? La mayoría de veces por razones naturales, pero pues también hay unas que se producen por razones de tipo antropogénico. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. La vía al llano. La vía Bogotá-Villavicencio. ¿Sí? Es una vía que regularmente tiene muchos problemas de deslizamiento y de remoción en masa. ¿Y por qué los tiene? Sencillo, porque no tiene un estudio de suelos serio. ¿Mm? Perdón, o sea Y que no hay una eso inversión en ingeniería adecuada, señora. O sea que eso depende gravemente de fallas geológicas, porque están canalizadas y sembradas en esas partes y es desde ahí que se forman esos grandes deslizamientos formando una grande avalancha. No, pero no podemos catalogarlo como falla geológica. ¿Sí? Vale, porque es esa que era mi duda. Muchas gracias. Una falla geológica básicamente es lo que produce un temblor o una apertura en el suelo. Vale. En ese caso, en el caso de la avenida, de la vía Bogotá-Villavicencio, de los deslizamientos en Manizales, que se le escucha a su merced como el acento de por allá. Sí. Medellín. En Chinchiná, en toda esa parte, el problema es uno y solamente uno. ¿A quién se le ocurrió construir en ese suelo? Sí, al hombre. Exacto, es un suelo que no es apto. O sea, esos suelos que tenemos por allá no son aptos. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a usar suelos, pues que no están aptos para una determinada eventualidad, ¿sí? No podemos echarle la culpa a la naturaleza, ¿sí? Miren lo que hacen, por ejemplo, los genios en ¿cómo se llama? En Barranquilla. Entonces, no, que la canalización de los arroyos. ¿Y por qué hay que canalizar arroyos? Sencillo,
Porque algún inteligente decidió construir una ciudad en el delta de un río. Y no cualquier río, sino el segundo río más, perdón, el tercero. El tercer río más caudaloso que, porque el primero es el Amazonas y el segundo el Orinoco. En el tercer río más caudaloso que baña el país. No más por eso. Porque algún inteligente desde un inicio, estamos hablando para allá de 400 años, se le ocurrió fundar una ciudad justo en donde desemboca un río. Y me lo sé con Mitú, y me lo sé con Girardot, y me lo sé con Londres, y me lo sé con Nueva York, y me lo sé, o sea, todas las ciudades que llevan mucho tiempo fundadas, las fundaron a orillas de un río. ¿Mm? Sin prever las consecuencias de eso. Entonces, si luego entonces le echamos la culpa a la naturaleza, oh, pero Dios, ¿por qué nos has castigado? Resulta que la gente la que hizo. Entonces, lo mismo, hay gente que se les dice, en ese terreno no se puede construir, no sé qué, y aún así montan su invasión, montan su terreno, que porque no tienen más de dónde vivir, que porque no tienen más que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Dos, ya estamos montados en el problema de tener una ciudad como Villavicencio. Hay que utilizar los lineamientos de ingeniería posibles para poder solucionar el problema. O sea, ustedes no han visto, a mí me da hasta piedra ver eso. Ustedes no han visto que colocan como una capa de cemento y colocan unos anclajes a tierra en algunos sitios. ¿Sí? Algunos, y se atreven a llamarlo muro de contención. Estoy buscando la imagen a ver si la veo. Miren, voy a mostrarles una imagen. ¿Dónde está? Compartir esta pestaña. Miren, esto sí es un muro de contención. Esto que estoy mostrando yo acá. Esta sería la real forma que debería tener un muro de contención. O tal vez como esta. ¿Sí me están viendo la imagen? Sí, profe. ¿Por qué esta forma y no esta? ¿Por qué esta forma y no esta? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? Profe, ¿podría ser por las fuerzas que influyen ahí? ¿Qué pasó ahí? Le alcancé, es que Joaquín, estás conectado en dos dispositivos y en ambos abres micrófono y por eso se escucha así el eco. Alcancé a entender que por las fuerzas. Sí. Sí, señor. Entonces póngale que, ¿qué pasa con...? Uy, cierra micrófono, por favor, o monitora, por favor, ciérrame el micrófono. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar con un muro como este? Muy probablemente, o sea, este muro, obviamente el muro con talón aguanta más, pero este muro es el que más aguanta, porque entre más fuerza reciba, más se va a anclar en el suelo, mientras que estos dos tipos de muro pueden sufrir un volcamiento. ¿Sí? Y entonces usted va, por ejemplo, va y mira los muros de la Avenida El Llano y no son, o de algún sitio así allá como en Manizales, y no son como estos, como este muro. Entonces, ¿qué pasa? Pues el muro no soporta las presiones, por mucho si al caso serán como una contención escalonada como esta. Bien que nos vaya, pero como los taludes son tan altos, o sea, como tenemos tanto aquí arriba, tanto terreno, ¿sí?
pues yuca, no podemos hacer una contención adecuada y por eso es que acá andan cerrando esa vía. ¿Mm? Y eso básicamente es por el uso inadecuado de los métodos de ingeniería. Este era el chimbo muro que les estaba diciendo. Entonces colocan una pequeña placa, muy pequeña de concreto, y la apuntalan, ¿sí? Y le hacen unos huequitos que parece la tubería de la casa de uno que para que drene. ¿Qué va a pasar con un muro de esos? Pues que se lo va a llevar el peso en algún momento, ¿sí? O como estos, mire, lo que hacen es pelar las paredes así y luego le meten como una capa de cemento y clavan unos apuntalamientos cada tanto y según ellos con eso se va a sostener. Y yo he visto caer muros de esos apuntalamientos hasta empresas, ¿sí? Empezando por la sección lateral de la presa de Cantarrana, que hicieron un apuntalamiento así y no llevaba un año y el solo peso de la tierra, sin haber habido un invierno muy prominente, se lo llevó. ¿Mm? Entonces, si no lo repararon porque no era fundamental para el funcionamiento de la presa. Pero, yuca, o sea, no utilizamos todos los ejercicios, no utilizamos todos los... Miren, este es un muro posiblemente sin talón o con talón, pero como no es un muro que está diagonal, así como el otro que mostré al principio, yuca lo que hizo fue resquebrajarse, ¿sí? Entonces, por eso digo que hasta dónde podemos calificar de que son causas humanas no intencionadas. ¿Listo? Creo que dejé claro mi punto. Listo, José. Sí, profe. Pues dice en el conocimiento de riesgo, pues sabiendo que, partiendo de que los suelos y los terrenos, aún no estando habitables, se desconoce la problemática del riesgo y la identificación del seguimiento de los mismos peligros a una conciencia de un mismo proceso de reducción al riesgo. Así que unos muy pocos se están beneficiando monetariamente, mientras otros, la mayor parte de ellos, están damnificados, ¿sí? Por esas mismas problemáticas. Y en la reducción del riesgo se puede ver que se puede incluir un término de paso adecuado en determinados lugares para disminuir el peligro de acuerdo a la problemática que se presente y que hayan diferentes procesos. Un ejemplo, cuando son rellenos, que no se construyan en esos lugares, sino que se construyan en lugares donde realmente estén dados los permisos de los municipios o las alcaldías. Aquí el anterior alcalde, perdón que te corte un momento, aquí el anterior alcalde dejó aprobado una cosa que se llama Lagos del Tunjuelo. Sí, señor. Y resulta que, ¿qué es Lagos del Tunjuelo? Lagos del Tunjuelo es un plan para rellenar las canteras que explotó toda la vida Cemex y Alfa y encima de eso construir edificios. Exactamente. Y el otro proyecto, entonces en el norte, que es Lagos de Torca, que por desgracia lo están haciendo, es poner a la gente al lado de los humedales, pasar por encima de un humedal, acabar con el humedal de Torca para meter casas y aparte para ampliar el aeropuerto de Guaymaral. Y aparte no hicieron bien la medición, entonces lo más probable es que si hacen los edificios o se inutilice el aeropuerto o en algún momento haya un choque contra los edificios porque ni siquiera hicieron bien la planeación. Entonces se tiraron el tráfico aéreo, van a joder a esa gente que después van a tener que desalojar y se tiraron en humedad. Exactamente. Sí, profe, y en el caso del manejo de desastres, pues donde llevamos, donde llamar, ya sea la policía, la Cruz Roja, hospitales, bomberos, ayudas en cuanto al mismo desastres, para que asistan en esas partes a ayudar a los damnificados.
Sí, tener en cuenta también los organismos de atención de desastres, cómo los ubicamos, dónde están, qué hacemos, cómo los contactamos, ¿no? Es una de las cosas fundamentales. Bien, y vamos a escuchar a Carolina Martínez y cerramos ahí para seguir con lo que me queda. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, digamos que con el tema de conocimiento del riesgo, bueno, la reducción y el manejo, nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo con una empresa que presta servicios de aseo en diferentes pues, sectores, sector hospitalario, grandes superficies, colegios y demás. Digamos que uno de los pues, del conocimiento de riesgo que tenemos es el tema de las sustancias químicas que se manejan para realizar pues estas limpiezas y desinfecciones. Digamos que la reducción para ese riesgo que nosotros tomamos, no sé, es como buscar productos que sean biodegradables, que sean como más amigables con el medio ambiente, que de pronto sea una línea premium que se deba usar la cantidad un poquito pues más baja de lo normal. También pues el tema de capacitar a los colaboradores, de dejarles claro que pues un tema, si hay dos términos, que es el tema de la disolución y la disolución, que pues son dos términos completamente diferentes y que nosotros, digamos, como personas normales, como cristianos normales, pues solamente debemos tener el tema de la disolución, que es cualquier producto que nosotros vamos a manipular y que se pueda rendir, como lo conocemos coloquialmente, pues con agua. El tema de la disolución, pues ya es un tema que directamente lo hace el fabricante, que ellos son los que tienen pues como el conocimiento de hacer las mezclas de un soluto y un solvente. Y pues el tema del kit de derrame, que también sería ya como para el manejo del desastre. Ok, yo tengo dos cosas en cuanto a esas dos experiencias personales. Voy a ponerles un video. Esperen un segundo porque tengo que ponerlo desde la otra cuenta. Pero en un segundo dejo compartir aquí. Yo tengo dos experiencias en cuanto a eso y es muy bueno que Carolina lo haya mencionado, ¿sí? Y es el tema de que el desconocimiento, por desgracia, se populariza más fácil que el conocimiento. ¿Alguien me tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo? ¿Quién me tiene el micrófono abierto y por allá está viendo televisión en el fondo? Claudia. Mi querida monitora, ciérrameles los micrófonos, porfa, cuando pase eso. Listo. Vale, yo tengo dos experiencias personales en cuanto a lo que decía Claudia. Resulta, sucede y pasa que cuando mi hijo nació hace 6 años, mi hijo nació en la clínica Acorpas de Uzbekistán. Él estuvo en cuidados básicos, enseguida la sala de cuidados básicos quedaba la de cuidados intensivos para niños y enseguida la de cuidados intensivos para adultos. Y voy subiendo yo las escaleras y que estaba como a unos 5 metros y había una señora de servicios generales haciendo limpieza en el pasillo. Sí, y a mí se me llorosearon los ojos, a mí, y estaba a 5 metros. Le dije, uy señora, está utilizando demasiado cloro para la limpieza y no ve que aquí hay niños y adultos, ¿cómo se le ocurre limpiar con... Ay, usted no me va a enseñar a mí a hacer mi trabajo. Y yo, pero es que se nota que está utilizando una disolución que no es. O sea, se nota que le echó demasiado cloro y se le echó al ojo por ciento. Usted no midió la disolución de eso, ¿sí? Y se le nota que no. Ah, que no sé qué, y me insultó y yo, ay, me voy para donde el gerente del hospital. Obviamente la sacaron del cargo porque pues esas altas concentraciones primero la estaban enfermando a ella. Eso es una cuota inicial a la visita al otorrino y al optómetra y a cualquier especialista de las mucosas porque los vapores volatilizados del cloro son una vaina absurda. Y lo que pasa es que la gente hace en sus trabajos, ojo que ustedes no pueden caer en esto, hace en sus trabajos lo que hace en su casa. Yo doy cursos de manipulación de alimentos
y entonces la gente le pide a los jefes que le compren cuchillos de, de mango de madera que porque lo sienten mejor que los de plástico, cuando legalmente están prohibidos para manipular alimentos, ¿sí? Y aparte, el conocimiento negativo, la torpeza, se masifica gracias al mal uso de las redes sociales. Miren este video que les voy a mostrar, ¿sí? Pónganle cuidado, miren primero el perfil de esta pinta. 500 publicaciones, 804,000 seguidores. Tiene esta genio, 804,000 seguidores. La publicación que les voy a mostrar tiene 252,000 me gustas. Ahora escuchen lo que dice la tipa en el video. Veámoslo otra vez. Cualquier pendejo se cree gurú. Resulta que, y Claudia no me dejará mentir, Carolina, no me dejará mentir, que ningún producto de limpieza se debe mezclar con otro. Y mezcló vinagre con jabón. Y eso que menos mal, ¿no se escuchó? Yo pensé que sí se había escuchado. Profe, pues por mi parte ni lo vi. Reproducción. No. ¿Ahora sí lo escucharon? No, señor, no. Nada, profe, no se ve. Bueno, básicamente, no, debe ser algún problema aquí con las cuentas. Bueno, básicamente, el tema de... ya sé, espérenme un segundito. A ver, ahora Mejor sí. limpiador de suelos casero. En un cubo agregamos 2 litros de agua muy caliente, una cucharadita de jabón para platos, una taza de vinagre blanco de limpieza y 1 litro de agua. Mezclamos y ya podemos utilizar. Veréis cómo limpia y seca súper rápido, dejando un agradable aroma. Pues ahora sí digo, pues esta genio de milagro no le echo un chorrito de cloro a esa vaina. Ningún limpiador se mezcla con agua caliente. Ningún químico se mezcla con agua caliente. ¿Sí? No falta la genio o el genio que, ay, voy a desinfectar no sé qué, y le echa agua hirviendo con cloro. Bruto, se quiere quedar ciego, sin gusto, sin olfato. ¿Sí? Y esta pendeja tiene 252,000 me gustas en esa publicación. Y si ustedes supieran el hate que me han tirado en Instagram por decirle que no sea tan bruta. Carolina y luego Angélica. Sí, es que es muy complicado porque lo que el profe dice, o sea, uno, digamos que, no sé, para lavar el baño, uno, bueno, el blanqueador, un cloro, hipoclorito, lo que usemos. Cloro sí Ay, es que el nombre acá también comercial, hay- hipoclorito es el nombre, el término correcto que deberíamos usar. Hipoclorito al 5.25% es la disolución comercial que nos venden. Pero Ujú. aparte de esa disolución comercial que nos venden, nosotros tenemos que hacer la disolución. Mire, y es caleña la pinga. Yo me he dado cuenta. La disolución que nosotros tenemos que hacerle en el hogar y que tenemos que saber hacerla, porque no es lo mismo hacer una disolución para lavar baños que para lavar pisos, que para lavar ropa, ¿sí? Y entonces la gente
hace las disoluciones al ojo por ciento. Y miren, el perfil de esta tipa, entonces se la pasa, mire, por aquí, que limpiar con no sé qué, miren, que limpiar con el jabón de no sé qué, que la estufa de no sé qué, que, bueno, ustedes la vieran y yo, o sea, yo lo vi y decía, como no le cancelan la cuenta a esta estúpida. Perdón. Pero es que le da uno como piedra ver que lo peor es que tenga tanta acogida y que la gente se crea todos esos mañés. Carolina, perdón por cortarte como 50 veces, continúa. Tranquilo, profe. Y que para terminar más rápido el trabajo y demás, no sé, al cloro le aplican de una vez el aromatizante, el ambientador. Pues Mira, ahí no están haciendo absolutamente nada. mira, Carolina, yo un consejo que te doy para el trabajo, para la empresa. Si ustedes tienen que utilizar productos que tengan aroma, están jodidos. Porque los Sí, es productos que hay con aroma unos regularmente enmascaran problemas. Miren, y les voy a poner un ejemplo de la vida común. Me voy a salir un poco del tema de clase. Si su desodorante tiene aroma o si su antitranspirante tiene aroma, grave. Porque la función no es enmascarar el olor. Es o detener la sudoración o detener el mal olor, pero no contrarrestándolo con otro aroma. ¿Sí? Y eso nos pasa en el tema, y eso genera riesgos, porque esos aromas son producto de unas reacciones químicas que muchas personas, miren, hace unos días estaba yo en la oficina en la Universidad Nacional, yo trabajo en la Universidad Nacional, en una unidad de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, y unas compañeras me dijeron, ¿usted qué es lo que mira que está incómodo? Y yo, pues hay un maldito olor a caramelo que me tiene fastidiado. Y entonces decían unas, no, pero a nosotros no nos da olor a nada. Y yo, que sí, que hay un olor a caramelo caliente. Pues resulta que debajo de mi puesto había un berraco aromatizante de esos Glade enchufado. Entonces, además del gasto energético, la porquería ya me tenía loco con dolor de cabeza. Entonces resulta que si nosotros tenemos que usar en sitios públicos temas con aromas, podemos estar incomodando a mucha gente, ¿sí? Yo por lo menos puedo oler un frasco de pintura a 15 metros. Con solo que lo destapen. ¿Mm? Y después de pandemia hay mucha gente que igual que yo se volvió hipersensible a los olores químicos. Entonces, recomendación en sus casas, en sus trabajos, nada de limpiadores químicos que dejen olores fuertes. Porque se les puede convertir en un riesgo a la salud. Conocimiento del riesgo. Reducción del riesgo, dejar de usarlos, cambiarlos por productos inodoros. Manejo, la indemnización que le pueden tener que pagar a alguien por eso. Y no precisamente uno de los empleados, porque a usted a los empleados lo saca por mal manejo. Pero a un cliente de un establecimiento, de un sitio que transita por ahí, ¿qué le dice? ¿No venga? Listo, mis chicuelos. Y Angélica, ¿y vas a aportar algo más? Tenía más que todo, más que un aporte, una duda. Listo, no podemos mezclar las cosas, pero ¿qué se hace cuando legalmente, o bueno, no legalmente, cuando necesariamente, vuelvo y coloco el ejemplo de Puerto, uno lo hace, cuando se limpian los contenedores, en algunos casos manejan el hipoclorito, ahí sí lo manejan propiamente industrial y no meten con el jabón propiamente para poder limpiar el mal olor de los contenedores que son refrigerantes y de pronto transportan otra cosa. Y cuando uno compra soda cáustica para la casa, en las instrucciones dicen literalmente, cuando ya vaya a diluir, por favor, échele una olla de agua caliente. Entonces, primero, es una locura comprar un producto tan riesgoso como la soda cáustica para el hogar. No, lo dicen para poder destapar Pues, caña y cosas así. Pero bueno. No, o sea, primero o sea, compre soda cáustica y en la siguiente compra compremos dinamita. Así se los pongo. Hay que buscar productos, hay que buscar metodologías, hay que buscar tecnologías adecuadas. Segundo, lo que me mencionabas de la limpieza de los contenedores. Para eso hay protocolos. No me respetan los protocolos,
Llamado a atención 1, llamado a atención 2, llamado a atención 3, memorando 1, memorando 2, memorando 3, sanción de 3 días 1, sanción de 3 días 2, sanción de 3 días 3, despido. ¿Listos? Pero es que eso es a lo que voy, profe. Como Profe, tal, O sea, si hablábamos ustedes son CISOs, si son de ambientales, que si son CISOs, utilicen. ¿Ustedes por qué ven materias como talento humano? Aquí exacto. aprenden esas vainas. Es que a eso es a lo que voy. ¿Se acuerda que hablábamos ahorita cuando yo le presentaba el problema de la ANI propiamente de que eso era como los lineamientos que tenían las empresas mayores? Ese es el lineamiento que tiene Puerto Santa Marta en cuanto a esa parte. El protocolo es aplícale un toque de hipoclorito, aplícale un toque de fan, se limpia, se restriega, y echen un montón de agua a eso y déjenlo abierto para que se seque. Bueno, entonces los entes de control hay que quejarse. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Tú decides. Carolina, ¿vas a decir algo? Sí, profe, estoy que me habla. Bueno, digamos que el fabricante, la persona que nosotros nos suministra los insumos y demás, ellos son pues fabricantes, ellos digamos que en ese caso nos decían, no se mezcla el producto, pero usted aplica de a un producto. Entonces, no sé, en este caso, obviamente se hizo la disolución del hipoclorito con agua, se aplica, se Fría. deja actuar el producto, se retira y se aplica el siguiente producto. Yo le tengo una más fácil. Haga la limpieza con agua a 100 grados y no necesita productos químicos. ¿Cuánto se va a ahorrar su empresa y cuántos problemas nos vamos a evitar? Lo mismo que en la casa. Usted en vez de bañar el baño con hipoclorito, tírele agua hirviendo. Es exactamente el mismo efecto antimicrobiano, antibacterial. ¿Sí? O sea, ahorran más plata comprándose un cacharro de esos que tira vapor a 100 grados que comprando productos químicos a la lata. A pesar de que inicialmente el aparatejo sea caro. Pero hombre, hay que innovar. Hay que innovar. La tecnología no está ahí porque sí, porque se ve bonita. Eso es como cuando alguien se salta un semáforo. No, esa no es una lucecita de adorno en la calle. Eso es para que usted pare o siga. Vamos a seguir aquí. Nos adentramos un poco en cosas de otro esto, pero la charla fue interesante. Entonces, me gustó el ejercicio. Si alguna vez esta cosa avanza, allá desde aquí. Listos. Entonces, los procesos de gestión del riesgo, que son estos que estamos viendo, siempre tenemos que respetarlos en todo ejercicio. Tenemos que conocer todos los posibles riesgos. ¿Sí? Y cómo reducirlos o en lo posible eliminarlos. Por ejemplo, yo a Carolina le acabo de dar una forma de cómo eliminarlo. Ni siquiera reducirlo, eliminarlo. Tenemos problemas con los productos químicos, fácil, eliminémoslos. Cambiémoslo por vapor de agua. Aparte se lo puede vender a los jefes con el tema de que se ahorran económicamente y se quitan un proveedor de encima. ¿Qué le ve? Y ayudan al ambiente. ¿Sí? No utilizamos productos químicos, ni biodegradables, ni degradables, ni de ninguno. Listo. Entonces, ¿y cómo vamos a manejarlo? Entonces, bueno, Carolina nos hablaba de todo el cuento del tema del kit de derrames y demás, entonces tienen conocimiento de cómo hacerlo. Pero bueno, esa es otra. Si no manejamos productos químicos, tenemos que tener menos medidas de seguridad. Ahí les dejo ese trompo bailando en la uña, decían las abuelas. Listo. ¿Quiénes son los responsables de la gestión del riesgo? Básicamente todo aquel que esté en el territorio colombiano. Las autoridades, las entidades públicas, privadas y todos los ciudadanos. Ustedes, yo y vuelvo y le digo, cualquiera que esté pisando el territorio colombiano. Por su parte, los habitantes del territorio nacional son corresponsables de la gestión del riesgo. Actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes. Principales componentes de la unidad de gestión del riesgo. Entonces, el presidente de la República o su delegado, obviamente el delegado, ministros o sus delegados, el director nacional de planeación o su delegado, y el director nacional de la unidad de gestión del riesgo de desastres que ejerce la secretaría del comité. Básicamente el único que no manda delegado es el director de la unidad nacional de gestión del riesgo.
¿Cuáles son las funciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático? Articular los niveles nacional y territorial en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. Articular los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales. Y elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, ¿a qué se refiere con esa legislación interna? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los antecedentes, yo los vamos a pasar rápido porque ya los había mencionado. Entonces está la Oficina Nacional de Atención de Desastres, que es de la Ley 46 del 88. Está la Dirección Nacional de Atención de Desastres del Decreto 1680, que es de 1991. Y está la Oficina Nacional para la Atención de Desastres de la Ley 46 de 1998. Y la Dirección de Gestión del Riesgo del Decreto 3582 de 2009. Acuérdense que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático es de 2012. Pues aquí estábamos, entonces tiene dentro del organigrama, entonces está de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está el director, que tiene a su cargo 3 comités: el de conocimiento del riesgo, el de reducción del riesgo y el de manejo de desastres. Hay unos mecanismos de financiación, aquí no me voy a detener mucho porque digamos que nosotros no tenemos tanto que ver con esto es solo conocimiento general, perdón, que son el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene 5 subcuentas, que son la de conocimiento del riesgo, la de reducción, la de manejo, pues por obvias razones, y la de recuperación y la de protección financiera. La de protección financiera es para alimentar a las otras cuando se desalimentan por alguna tensión. Y la de recuperación es cuando ya hablamos de otros temas muy específicos. Entonces, cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa y contable. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, debe garantizar los fondos de estas cuentas y los recursos. Y estos recursos están sujetos a las apropiaciones que se asignen del presupuesto general de la Nación y son un patrimonio autónomo con destinación específica y la destinación de los fondos serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo por motivos diferentes a la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Cada año el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo o cada cuatrenio tiene que poner, esto va para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ah, pero es que esa gente el año pasado no gastó porque no hubo emergencia. No importa, ahí va, se sigue alimentando, sigue creciendo. Porque en algún momento hay algún mega desastre el cual tenga que ser usado el fondo y vacíe la cuenta. Así que la cuenta es acumulativa y no se puede sacar dinero de ahí ni hacer presunción de que hay dinero en esa cuenta para no asignar un presupuesto más. ¿Listo? Eso es como lo más importante de ese tema. El Comité Nacional de Gestión del Riesgo, entonces, está articulado con los consejos departamentales, municipales, ¿sí? Y a través de los 3 comités, el de conocimiento, el de reducción y el de manejo de desastres. Sí, en Colombia, en Bogotá además tenemos un comité distrital y unos comités locales. No tengo conocimiento si en otras ciudades que también sean distritos, también se hagan divisiones de tipo interno descentralizadas en esas ciudades. Pero lo más probable es que sí. Bien. ¿Quién fue el que dijo? Yo ingresé tarde el link de asistencia, Yesenia. La asistencia se toma en el momento en que usted entra y en el momento en que usted sale y me arroja cuántas horas, minutos y segundos estuvo conectada. Cuando salga la grabación de esta clase, ahí estará mejor la explicación. Entonces, ¿cuáles son las instancias? Entonces, las mismas que ya mencionamos, ¿sí? Y esa es la conformación general del sistema. Entonces,
3 minutos nos quedan. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios o sugerencias acerca del tema que vimos hoy? No, señor. ¿Todo claro? Por ahí dice que Doris que sí, por ahí hay otros compañeros que también retroalimentan. Jennifer, Pablo, muy bien. Sí, profe, está bien. Listos. Entonces, Bien. no hay preguntas. Entonces, recomendación. Léanse lo que les dejé en el Classroom. Sí, vayan leyendo, vayan investigando, vayan repasando la presentación para que después no me vayan a decir, profe, es que usted va muy rápido. Sí, es que son 7 clases, 6 clases y una clase de evaluación, básicamente. Entonces, esto lo deberían ver más o menos como en 240 horas. Y lo están viendo en 12 horas. Entonces, hay que ser un poquito proactivos con el tema de investigar. Todo claro como las aguas del río Gotá. No, pues gracias, Carolina. Este es el código para el acceso a la clase. Si no, pues yo tan pronto me entreguen listas, les voy a mandar la invitación vía correo. Aunque creo que ya algunas personas entraron, pero no lo tengo claro porque estoy mostrándoles el código y para mirar ahí tengo que primero meterme. Entonces ahí está el código, yo ya les copié el link, la señorita monitor me va a hacer el favor de copiarles el código y el link al grupo que tienen ustedes. Muy querida, muy gentil y muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, entonces recuerden los lineamientos generales que di para la clase. Si tienen alguna duda entre semana, entonces me los comunican a través de la monitora. No sé qué más se me quedará. ¿Qué taller o qué podemos esperar para la próxima clase? ¿Seguir retroalimentando la ley que estamos viendo actualmente? Ah, ok, muy bien. Pregunta interesante. Esa es una pregunta proactiva. Muy bien. Entonces, en la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas referencias normativas que nos obligan a tener un plan de emergencias y contingencias, o sea, como muy por encima. Y vamos a ver conceptos generales del plan de emergencias, el contenido de los planes de emergencia y contingencia, cómo socializarlos y algo sobre la importancia de los simulacros y las simulaciones. Esos son los temas de la próxima clase. ¿Listo, chicuelos y chicuelas? Entonces, siendo las 3:15, entonces doy por finalizada la clase, cierro grabación y tan pronto esté la grabación, entonces les dejo publicado la grabación junto con el material de clase que ya lo tengo subido en el aula, que son la recopilación normativa en el portal de la unidad de gestión del riesgo y la presentación. Profe, por favor, es que usted me ve conectada en el Classroom. Por favor, ya miro a ver si veo a alguien conectado, a ver. Gracias. La única que ha entrado es Angélica. ¿Y yo cómo hago? No he sido capaz. Bueno, voy a mirar. A través del link deberían poder entrar y fácil, y si alguna cosa les pide el código. Entonces, la señorita monitora, por favor. Ya estoy enviando acá. Pero yo también ya me envié el link. Exacto, enviarlo por favor al grupo. Y si no, en todo caso, yo les hago la invitación en el transcurso de esta semana a través de los correos cuando me faciliten las listas. Y ya también... no, ya hay harta gente, ya hay un mundo de pueblo. Usted fue el que no... Ya ahora sí, mire, ya la actualicé y ya entró harta gente, listos. Profe, ¿será que estoy ahí? No me veo. A ver. Sí, ya me vi. Ok, sí, no, pues, gracias. No tendrías que verte aquí, tendrías que verte en tu computador, que es lo importante. Sí, ya me veo en el computador también. Sí, es que cuando lo actualicé parece que ya les dio Yesenia, lo envían al grupo de WhatsApp. Listo, mis niños y mis niñas, que tengan una feliz tarde y nos veremos el siguiente sábado, Dios mediante, y que estén muy bien. Que estén muy bien, profe, muchas gracias. Cualquier duda la pueden dejar en el Classroom a través de la monitora. Yo tengo muchas una gracias, profe. Señora, ¿cuál? Diga rápido. ¿Con usted? Señora.
¿Cómo me va a comunicar con usted directamente? No tengo su número. Ya le envío el mío más bien. Sí, exacto, listos. Listo, ahí está, profe. Listo, Angélica. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe. Entonces, venga, le digo, ahorita le dejo, le dejo el número de WhatsApp para que se contacte. Listo. Feliz tarde a todas y todos, que estén bien, éxitos en sus clases. Gracias, profe.